Gente, día importante. Tengo con nosotros a Ariel Umpierres, que es un economista e historiador uruguayo, que ha sido cooperante en África durante años. Ha sido testigo, por ejemplo, del genocidio en Ruanda. Él es especialista en historia medieval y en ciencias políticas. Ha estudiado en las universidades de la Sorbona de París, en Georgetown University en Washington. Es un hombre que ha estado en el mundo de las grandes empresas, estudió relaciones internacionales y tiene ahora un canal de YouTube que se llama Geopolítica Ariel Umpierres, que yo los invito a que se suscriban y a que lo sigan, porque hace unos análisis tranquilos, no desde la equidistancia, porque es un hombre muy comprometido, pero sí desde la objetividad. A mí sus análisis me han iluminado, me han servido, porque entre otras cosas una de las grandes causas que tiene este canal pacifista, que es la casa de todos ustedes, que es Palabras Mayores, es la lucha contra esa dominación del mundo por parte de este establecimiento anglosajón y sionista, que en este momento ha dado su cara más oscura con el genocidio en Palestina. Así que un gran honor para mí tenerte aquí, Ariel Umpierres, bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? Es un honor estar aquí acompañándote en este importante canal que conozco y que sigo a ti, a tus contenidos y a tus invitados. Así que un placer estar aquí acompañándote. Brutal. Yo cuando encuentro una persona que tiene tanto conocimiento de la geopolítica como tú, me parece como una oportunidad para que la gente que nos esté escuchando se entere de muchísimas cosas que a veces hemos dicho en este canal, que escucha en otras partes, pero que realmente el bloque de conocimiento que se necesita para analizar cuestiones complejas es difícil. Tú lo sabes mejor que nadie. No hay nada más fácil que decir que todo esto es teoría de la conspiración, que estamos locos, se crean equivalencias, se le da a las cosas un eufemismo para disimular situaciones catastróficas como las que estamos viviendo. Y yo quería empezar pues casi que por el final, ¿no? Este genocidio que estamos viviendo en Palestina, que tú tantas veces has analizado de forma tan sabia, y más tú con ese conocimiento de historiador, de geopolítico y de activista, que has vivido además otro genocidio, que es el genocidio de Ruanda. Yo quisiera que tú me hagas pues una pequeña narrativa de lo que es para ti este actual genocidio, que a diferencia del Ruanda lo estamos viviendo en vivo y en directo por redes sociales y por televisión. Bueno, lo que tú has dicho, Pablo, así lo estamos viviendo en vivo y en directo cotidianamente. Uno se sienta a la mesa cuando va a comer, y si tiene la televisión encendida, mira cómo masacran niños mientras come con su familia, con sus propios hijos, y cómo mueren miles de personas debajo de bombas que son enviadas por los Estados Unidos. Eso lo veremos después. El 100% de las bombas que se arrojan sobre Gaza están enviadas casi cotidianamente. Hay un puente aéreo y marítimo entre Estados Unidos y Israel para el envío de bombas. La diferencia sustancial que yo veo con aquel genocidio de Ruanda de 1994, en el cual se mataron 1 millón de personas a machetazos, allí en Ruanda, en vivo y en directo, durante 3 meses. La diferencia, más allá del espanto y todo lo que podamos decir sobre la parte humana de esto, que es lo importante, ya sea de un lado, de un bando como del otro, murieron 1 millón de personas. Lo terrible es esto, que se ha banalizado el horror, se ha banalizado la matanza y se ha hasta justificado. El Estado de Israel, esos fanáticos, asesinos, sionistas que dirigen el Estado de Israel, han dicho tenemos derecho a defendernos, y defendernos supone esto, masacrar a miles de personas. En primer lugar, eso está penado por la ley internacional. Existe la ley o la reglamentación de justicia internacional o el derecho humanitario internacional. Es decir, lo que antes era la ley de la guerra. Siempre hubo una ley de la guerra en las épocas más o menos modernas, en la cual se decía en esa ley, aprobada por Naciones Unidas, por la Sociedad de Naciones allí en Ginebra, en la cual se decía más o menos qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Parece grotesco, pero es así. Siempre se ha reglamentado qué armas usar, cómo proteger a los soldados, al que se rinde, a la población civil, un poco reglamentar las condiciones. Y una de las primeras, el primer capítulo de esta ley de derecho humanitario internacional dice que a las poblaciones civiles no se las puede atacar, pero lo dice claramente, lo dice taxativamente. Aunque tú tengas certeza, dice la ley, que debajo de un hospital hay un arsenal, hay combatientes, hay
soldados del otro bando, pero si arriba o al lado o allí hay civiles, tú no puedes tirar. No puedes tirar un tiro y menos aún una bomba. No, pero debajo allí hay combatientes que me van a ver, sí, pero tú no puedes agredir a esa población. O sea, está taxativamente estipulado que eso es un genocidio. Quien comete eso de manera sistemática puede cometerlo una vez por un error, puede ocurrir, pero cuando lo hace de manera sistemática, eso es un crimen de guerra. Y quien lo lleva adelante debe ser juzgado por las leyes internacionales como criminal de guerra. Esto lo estamos viendo y por eso digo lo de la banalización de la barbarie, que es lo que estamos viendo a través de televisión, es que los líderes de Israel dicen como tenemos derecho a defendernos y los de Hamás, porque ellos sintetizan todo, resumen todo a Hamás. Hamás usa a los civiles como escudo humano, cosa que además no está demostrado, porque allí son todos civiles y casi todos combatientes, casi todos son combatientes y sobre todo los jóvenes, en Hamás y en otras organizaciones, ya lo veremos, hay como 60 organizaciones palestinas. Son todos, tienen un rencor intrínseco contra los judíos de Israel. Entonces todos son algo allí. Entonces Israel dice, como allí hay supuestamente combatientes, y yo quiero erradicar a los combatientes, masacro, destruyo, mato a todo. Como si alguien quisiera eliminar un enemigo de manera masiva. Y yo acá quiero hacer algo porque no me lo quiero olvidar, querido Pablo, y es lo siguiente. Encuesta reciente, de las 10 días atrás, dice que el 91% de la población de Israel, 91%, aprueba estos métodos de masacre. 91%. Y el 46% de la población, de ese 91%, la mitad, cree que debería ser aún más duro, más drástico, este aniquilamiento de los hermanos palestinos. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto no es porque así nos lo van a vender dentro de poco, y ya lo están armando las agencias de propaganda y de publicidad y de relaciones públicas, nos van a hacer creer que toda esta locura, toda esta salvajada, toda esta barbarie, fue producto de la mente alocada de Benjamín Netanyahu, que era un loco, lo van a demonizar, ¿no? Ese era el loco que hizo todo y él era el responsable y nosotros, bueno, no sabíamos, no nos dimos cuenta, en fin. Y esto no es así. La población, 91% de la población de Israel, aprueba esto. Y además, todos los partidos políticos, no solamente los fanáticos, estos psicópatas del Likud, la extrema derecha, nazi, racista, también la oposición, Benny Gantz, todos los que se supone que son la oposición política, primero porque están en el propio comité de guerra, allí sentados en la misma mesa con Netanyahu, están todos allí, y todos aprueban esta metodología. Entonces quiero decir con esto, y seguramente lo analizaremos luego, es cuando uno piense en el futuro de Israel, el futuro histórico, los historiadores a veces vemos las cosas en unos periodos de tiempo un poco más globales, allí estará comprometida toda la población de Israel y todo el arco político de Israel. Entonces, la primera inspiración para responder a tu pregunta es, han banalizado la barbarie y nos han casi que justificado mucha gente en las redes sociales, ya poca, ahora menos, y menos aún en América Latina. En Europa, tú sabes que las cosas son diferentes y en los Estados Unidos también, esto de que, bueno, Israel tiene derecho a defenderse, todavía está presente. En América Latina, en lo que sería el sur global, esto no es así. La solidaridad con la lucha del pueblo palestino data desde décadas atrás, porque sabemos que lo que se está cometiendo contra ellos ha sido un abuso, una barbarie, una ocupación. Es un plan colonialista como de la vieja guardia, Pablo. 75 años de colonialismo, de ocupación, de totalmente el irrespeto al derecho internacional humanitario, a todas las resoluciones de Naciones Unidas. Yo creo que es un caso pues, de los más dolorosos de la historia reciente de la humanidad, y que se complete toda esta limpieza étnica, todo este programa de supremacía blanca con un genocidio, pues es como lo que podía esperarse de toda esta lavado de cerebro en el que la comunidad internacional, los mismos Estados Unidos y muchísimos de los gobernantes europeos y de nuestros grandes medios de comunicación han caído. Pero hay una cantidad de detalles, Ariel, que yo creo que hacen pensar muchas veces que todo esto corresponde a un plan bastante premeditado. Y voy a referirme concretamente a dos cosas. Uno,
las importantes bolsas de gas que hay en el mar frente a Gaza, que es uno de los gordos premios de este pastel que se están repartiendo en este momento los globalistas y los dueños del mundo vía Israel. Segundo, este Netanyahu, herido de muerte políticamente, que en un momento de máxima corrupción decide disolver prácticamente la separación de poderes, acabar con la Corte Suprema, esa huida hacia adelante de este hombre con esta guerra, y sobre todo el hecho de que se sucede un atentado terrorista francamente sospechoso, que básicamente parece que como un ataque de falsa bandera, en el que durante una serie de horas inexplicables, mínimo 7, Hamas se le permite a Hamas que entre y que ataque y que hasta se tome fotos sobre los tanques y haga todo tipo de cosas, masacre a la gente en un concierto que se ha desplazado precisamente para ponerlo cerca de Gaza, y durante 7 horas pues el estado más avanzado en espionaje, en venta de software internacionalmente, en venta de armas, con todo el respaldo del imperio norteamericano, no reaccione. No salten las alarmas, si a ti o a mí nos van a robar en nuestra casa, salta una alarma y tú te enteras aunque estés en otra ciudad, y hay detectores de movimiento y de todo, en todas partes. Imagínate lo que puede ser este muro. Ese ataque de Hamas tan sospechoso, todo lo que viene después y toda esta limpieza étnica, las diferentes mentiras desde el momento 1 del gobierno de Israel, hacen pensar realmente en un plan bastante premeditado. Quisiera saber cuál es tu percepción concretamente de esos primeros momentos, porque lo que ya viene después es francamente un genocidio que no tiene ninguna excusa, pero el hecho mismo, políticamente tan conveniente para Netanyahu, y las características de este ataque de Hamas, estas 7 horas de inacción frente a un Estado tan altamente tecnificado como el de Israel, pues yo quisiera saber tu opinión al respecto. Sí, por partes, Pablo. Que hay gas allí frente a Gaza es cierto, y está en disputa inclusive con el Líbano, porque hace a las fronteras que separan a los dos estados. En primer lugar, hay que decir, sin olvidar, que Israel, supuestamente el ejemplo de democracia en Medio Oriente, es un país que no tiene fronteras delimitadas, cosa rara en el mundo. Todos sabemos dónde empiezan y terminan el territorio nacional de cada país. Israel no las tiene y nunca las ha querido tener, nunca. Cuando Naciones Unidas le envió al varón, ya me voy a acordar del apellido, sueco, allí en 1948, para delimitar justamente los territorios, Israel lo mató en primer enviado de Naciones Unidas. Ya me voy a acordar del apellido de este señor sueco. Y Israel no tiene fronteras. Tampoco tiene constitución. Es una cosa rara, un país que no tiene constitución. Raro. Bueno, Inglaterra tampoco, Gran Bretaña tampoco, pero es un país un poco con características especiales. En todo caso, ese bolsón, como tú decías, de gas y de petróleo está en disputa con el Líbano, estaría en disputa con el Líbano frente a Gaza. Un factor importante a tener en cuenta, difícil de explotación, no se sabe aún cuál es la cuantía real de ese recurso, pero para Israel sería un aspecto importante poder acceder a él. Segundo aspecto, que Netanyahu está comprometido por casos de corrupción personal, no por temas políticos. Él y su esposa están comprometidos, están desde hace años en la puerta de la prisión. Están en la puerta, no ingresan porque siempre este hombre, que es un lobo de la política, logra reinventarse como primer ministro o como ministro en algunos casos, y siempre estar inmune a la persecución de la justicia por casos, insisto, de corrupción personal. Robaron dinero él y su esposa. Que pudo haber sido un acto de falsa bandera, es probable. No es mi hipótesis, no es mi hipótesis. Fue la que tuvimos casi todos al inicio, y después, investigando y teniendo acceso a alguna documentación, elementos, versiones y demás, yo me distancio un poco de eso. En primer lugar, porque hay que definitivamente demistificar a la capacidad técnica de Israel. Israel es, te diría, la colectividad judía sionista mundial, es una gran vendedora de humo. Somos los más poderosos, nuestra tecnología es infalible,
no fallamos nunca, nuestro ejército es extremadamente poderoso y somos, además lo llevan a otros, lo extrapolan a otros ámbitos, somos los que tenemos, siendo un pequeño país, la mayor cantidad de premios Nobel, o sea, una sobreestimación y autovaloración excesiva. Si así fuera, todos los sistemas fallaron. O sea, de lo único que vende al mundo de verdad Israel es tecnología de seguridad. Ellos son muy necrológicos. A ellos lo único que les gusta, lo que más les interesa es la muerte. Matar, defenderse, matando, ¿no? Y lo que venden, le exportan al mundo es tecnología de seguridad. Sí, justamente esos sistemas de controles y demás. Entonces, esto estaría en contra de lo que yo mismo acabo de decir, de que creo que fallaron todos los sistemas. Que a Netanyahu le pueda haber sido, abro las hipótesis, no estoy excluyendo una ni otra, están todas sobre la mesa, que a Netanyahu le haya convenido este ingreso palestino allí y que se imaginaran en un principio que iba a ser algo mucho más limitado, que no iba a tener la importancia o el impacto que tuvo en la cantidad de muertos y en la cantidad de rehenes, término a discutir después, sabiendo lo que hemos sabido ahora, que la mayoría de los muertos que murieron allí israelíes los mató el propio ejército israelí, por aquello de la doctrina Hannibal, que es que han aprendido que cada vez que los palestinos les secuestran o les retienen soldados o personas israelíes, después se las intercambian por cientos o miles de presos políticos que tiene Israel, de rehenes también, porque son rehenes de los dos lados. Porque esto de que unos son rehenes y otros son presos ya habla de una distinción moral y ética. No, son rehenes también los que tiene Israel allí en las mazmorras de su propio país. Entonces, como no quiere que les secuestren personas, mata a todo, inclusive a su propia gente, es doctrina militar. Y por eso hay testimonios, inclusive el piloto de uno de los helicópteros que atacó, dijo, sí, tuvimos que matar a nuestra propia gente, y los testigos del festival de música dijeron, había 2 o 3 chicas allí que explicaron al principio, después todo esto se borró de las redes sociales, dijeron que no entendían por qué su propio ejército y la policía masacraron a su propia gente, inclusive el ataque mismo sobre uno de los kibbutz. Pero en fin, todo esto es detalle. En todo caso, no quiero excluir definitivamente la posibilidad de que haya sido un ataque de falsa bandera, porque esta gente son muy satánicos, son capaces de cualquier cosa, es decir, hay dudas inclusive sobre las Torres Gemelas allí en Nueva York, allí en el 2001. Hay serias dudas y serios indicios, es todo un tema de debate, todo tema para otra charla, y también aparecen ellos. Entonces, ¿serían capaces de hacer estas barbaridades con su propia gente? Yo creo que sí, porque además lo expresan así, lo han dicho así, y el Talmud, que es su libro matriz, se lo autoriza. En todo caso, sea cual sea las opciones, si fue flagelado o fue simplemente por el lado palestino, que quiero decir, y no me prolongo más, que también esto quiere decir, tiene un mensaje subliminal, es que todo esto pudo haber ocurrido porque fallamos nosotros, no porque los palestinos sean inteligentes, fuertes, aguerridos, valientes y que tuvieran capacidad para hacerlo. Es una forma también de desacreditar al otro. Y yo creo que los palestinos tienen capacidad para hacer esto y cosas aún mucho más intensas. Esto también se supo después, se ha sabido que ningún país intervino, no, concretamente ni Irán ni el Líbano, en la gestación de este ataque, ni en la dirección del ataque, no fue digitado por otros países. Fueron los palestinos, se los intenta desacreditar, desvalorizar, diciendo, fallamos nosotros, si no estos animalitos no lo podrían haber hecho, Pablo. Una cosa que a mí me parece realmente que nos está marcando, Ariel, no sé a ti si te parece lo mismo, es el hecho de que estas guerras miserables en Ucrania y este genocidio en Gaza están sirviendo como laboratorios para el desarrollo de nuevas armas, de robots, de los últimos drones de última generación, por tierra, mar y aire. Incluso se ha vuelto por parte de la OTAN armas prohibidas desde la Primera Guerra Mundial, las mismas bombas de racimo que defiende ahora la OTAN, el fósforo blanco que están utilizando los israelíes, todo esos software de defensa y espionaje y todas esas armas biológicas. Pero principalmente yo creo que llama la atención que es
también el uso, por primera vez, clarísimo, de la inteligencia artificial. Este programa israelí Hapsora, que se traduce el Evangelio, con capacidad de procesar millones de datos sobre teléfonos, redes sociales, matrículas, geolocalización de las fotos y videos que pone la gente por las redes, cámaras de seguridad, documentos oficiales de todo tipo, informes policiales, inteligencia, etcétera. ¿Para qué? Para construir un fichero con la localización de los blancos potenciales, y esa es la única explicación por la cual se han podido hacer tantísimos ataques en tan poco tiempo en Gaza. Y esta utilización de estos software de inteligencia artificial, tienen el descaro de llamarlo el Evangelio, pues es la causa de que en este momento pues las cifras de muertos sean tan brutales, ¿no? Este genocidio del pueblo palestino en Gaza, que se ha extendido hacia el sur, que ha no solamente sido efectivo desde el punto de vista de como exterminio, sino que por otra parte se le ha hecho el cerco político totalmente a la ayuda internacional que recibían los palestinos. Pero el hecho de que los grandes vendedores de armas del mundo hayan sido nuevamente los que triunfen en una de estas guerras nos deja a todos como atónitos, Ariel. A mí me produce realmente, no sé, tú que estás también en estos temas continuamente, si te descorazonas a veces al darte cuenta de que la inteligencia humana no ha servido para otra cosa que para matarnos entre nosotros mismos, y que todos los desarrollos tecnológicos que estamos viendo son simplemente para que unos pocos pues posean las grandes riquezas, los grandes recursos del planeta, y que este bloque anglosajón y sionista, que es dueño básicamente de dos imperios, pues utilice incluso un genocidio como un laboratorio experimental para desarrollar armas. Cuéntame, ¿cuál es tu opinión de esta industria, este complejo militar, industrial, tecnológico y bancario, que es el que realmente se está enriqueciendo con estas guerras? Comparto tu desolación y a veces esto nos conduce, y seguramente a ti también, a cierta frustración, decir, bueno, lo que hacemos, esto minúsculo que hacemos, en mi caso, el tuyo tiene una dimensión diferente, mucho mayor, pero sirve para algo, servirá para algo, moverá algo. Entonces, por lo menos en mi caso, yo trato de, cuando me aparece, me asalta esa pregunta, esa duda, trato de dejarla de lado y sigo adelante. Porque creo que somos seres humanos, yo no soy creyente, por consiguiente no creo en una vida posterior, ni reencarnación, ni nada de eso, creo que es esta la vida que nos ha tocado, hay que tratar de hacerla lo más feliz, lo mejor posible para uno, para los que lo rodean y para la humanidad, contribuir en el aspecto humano, sobre todo en el encuentro, en la cooperación, y sobre todo, Pablo, en la alegría. Yo creo que estamos aquí en esta vida para pasar lo mejor posible, no para sufrir, no para pagar culpas, no para pagar deudas, ni personales, ni ajenas, ni históricas. Estamos aquí, nos ha dado la fortuna, Dios, no sé, la creación, la fortuna de estar aquí. Y en mi caso personal yo se lo agradezco siempre a mis padres, que me trajeron al mundo, que me educaron, que me dieron amor, etcétera, etcétera, y la vida que me ha jugado muy buenas pasadas. Entonces siento que hay un momento en que, por lo menos en lo que me toca, de devolverle a la vida, devolverle a la humanidad, devolverle a quienes nos rodean lo mejor que uno pueda llevar adentro. Con errores, con contradicciones, en fin, con estas cosas que sabemos que ocurren, pero con la mejor iniciativa. En todo caso, y aquí voy a apelo al historiador, no siempre fue así. Se nos ha acostumbrado a pensar que el hombre ha sido siempre un lobo para el hombre. Y no siempre fue así. Siempre hubo masacres, guerras, asesinatos, venganzas, etcétera, etcétera, como lo sabemos. Pero siempre en la historia, y hablo ya de imperios si quieres, pasado el momento de la barbarie, se buscaba establecer puntos de unión, de cierta cooperación, de cierta tranquilidad, de cierta construcción. Y aquí en los últimos 250 años, sobre todo, y aquí volvemos a la cultura anglo-sionista, porque esto resulta de una fusión entre esa cultura puritana
que reinó allí, que se impuso fuertemente en la Inglaterra del siglo XVII en torno a la figura de Oliver Cromwell. Esa fusión entre el puritanismo británico y el sionismo venido de Alemania, si quieres después lo desarrollamos, es apasionante esa historia, esa fusión dio lugar a ese imperio británico del siglo XVIII, allá del 1700 y pico, después con la reina Victoria, que logró, que permitió, espero no aburrirte con esto, que permitió... No, estoy encantado, por favor. Que permitió que una pequeña isla absolutamente hostil, como es Inglaterra, imagínate que Inglaterra, querido Pablo, es más pequeña que Uruguay. Inglaterra, no Gran Bretaña. Inglaterra es más pequeña que el Uruguay, que ya de por sí es un pequeño país. Pero Inglaterra está en esa isla árida, hostil, con un clima absolutamente desagradable. Yo sé que mucha gente dirá, pero Londres es bonita. Ahora, hace 100 años atrás, era un villorio espantoso, embarrado, húmedo, lleno de enfermedades, donde la gente vivía de la manera más miserable, y durante siglos fue así. Pero eso permitió esta fusión entre el puritanismo y el judaísmo, permitió darle a esa élite que se impuso en lo que es la City de Londres. Recuerda que la City de Londres no hay que confundirla con la ciudad de Londres, ¿no? La City es otra cosa, tiene administración propia, tiene un alcalde propio, es donde están los bancos y las compañías de seguro. Esa élite que se constituyó allí, con esa fusión, ya digo, entre puritanismo y judaísmo, le permitió ser tan aguerrida, tan agresiva y tan dominante que salió a conquistar el mundo. Y conquistó con esos valores, ponle comillas, o con esa cosmovisión, le permitió hacer las barbaridades que hizo, y por eso dominó. Imagínate que dominó a China, que era la primera potencia del mundo. Hasta 1850 China era la primera potencia del mundo. Y estos señores la dominaron. ¿Y cómo la dominaron? La dominaron metiéndole el opio. Como no lo podían dominar porque es un país enorme, potente, ejércitos y demás, le metieron el opio a su clase dominante. Lo trajeron de Pakistán, de la India, donde se plantaba la amapola, el opio, y entonces le introdujeron el opio. Y para eso le hicieron las 2 guerras del opio, pues son allí en 1840, 1846, y dominaron a China de esa manera. Después masacraron, lo mismo hicieron con la India, a la India la dominaron, las masacraron, y tanto a China como a la India le copiaron y le robaron todo su avance tecnológico e industrial. También soy economista, pero soy historiador, pero también soy economista. Y la primera bolilla, el primer tema que uno trata en la facultad cuando estudia economía es qué bárbara la revolución industrial que hicieron los ingleses en el siglo XVIII. Otra gran mentira, otro bulo armado, otra historia, otra leyenda contada por toda la revolución industrial que hizo Inglaterra en el siglo XVIII y siglo XIX fue copia, tal cual, de los avances industriales tanto de la India como de China. Es más, llevaban a los ingenieros de India y de China a construir y montar fábricas y empresas en Inglaterra. Ellos también mejoraron, después copiaron, pero mejoraron. Ahora ellos venden que inventaron todo de la nada, todo un bulo, ¿no? Estos anglosionistas son unos grandes contadores de humo. Como decíamos recién, esto de que Israel es el país de la hiperseguridad y control y potente y demás. Entonces, todo esto me he ido un poco por las ramas para decir que no siempre fue así la humanidad, no siempre fue con este nivel de salvajismo, de barbarie. Y lo peor aún, Pablo, y con esto termino este capítulo, es que esta barbarie con la que nos dicen que Israel tiene derecho a defenderse o hay que aplastar a los rusos porque son malos, vamos al caso de Ucrania, lo dicen con total desparpajo, lo dicen en televisión. Mientras tú estás con tu familia te dicen, no, sí, está muy bien que masacremos a todos los niños, porque además lo que, claro, no muestran todos los grandes medios occidentales es lo que dicen los rabinos en la televisión en Israel.
y lo que dicen los periodistas y lo que dicen los políticos y lo que dice la opinión pública. Dicen, hay que matarlos a todos. Y es más, hay que matar a las mujeres, hay que cortarles el vientre. Es horrible lo que estoy diciendo, pero ellos lo dicen. Hay que cortarles el vientre para que no sigan teniendo hijos. Y a los niños hay que matarlos porque después van a ser combatientes que van a venir a matarnos a nosotros. Está muy bien. Y dicen, la Torá lo permite, o sea, el Antiguo Testamento, que es a donde ellos se refieren, y el Talmud lo dice, no tengas compasión. Y cuando Netanyahu dijo, en unas primeras conferencias de prensa que dijo públicamente, tenemos que cumplir la profecía de Amalek. Si quieres, tengo la Biblia acá, porque trabajo sobre ella, como buen ateo, trabajo sobre la Biblia, donde dice, la profecía de Amalek dice, Yahvé, su Dios, les dijo, no tengas compasión, mata hombres, mujeres, niños y lactantes. Tú que eres médico, mira lo que le están diciendo. Y lo dijo por televisión, tenemos que cumplir la profecía de Amalek. Y bueno, entonces la diferencia con el genocidio de Ruanda es que todos quedamos espantados por aquel genocidio y la comunidad internacional intervino, fuimos muchas organizaciones humanitarias, tú también estabas en esta movida, pero habrás estado, nos sentimos conmovidos. En cambio hoy, bueno, hasta los estamos dejando que masacren. Y yo sé que no es que porque los dejemos que masacren, pero estamos haciendo poco. Por eso he llamado yo, a través de mi canal de YouTube, a generar una gran marea mundial por la alegría, por la paz y por la alegría, pero sobre todo contra los piratas anglosionistas, porque nos están llevando a la guerra y nos están banalizando esto que yo te decía 250 años atrás no existía y no se manejaban así los imperios, esto de matar, masacrar, asesinar, robar, violar, impunemente. Claro, me dirás tú, son piratas. Recordemos que los ingleses son piratas, tenían autorización por su rey para robar los galeones españoles o portugueses, allí en el Caribe sobre todo. Como no podían entrar a la rica América Latina del 1600, del 1700, no podían entrar porque estaba dominada por los españoles, ellos se quedaban allí como aves de rapiña, ¿sabes? Esperando a los barcos que salieran de América o que vinieran para robarlos, los piratas. Hasta hicieron una película, Piratas del Caribe. Entonces han banalizado esto, que es una barbarie, y la humanidad no siempre fue así. Y no tenemos por qué creer que tenemos que ser así. Todos creemos no todos creemos, pero se ha popularizado esto de que estamos en este mundo para joder al otro, para tomar ventaja, para hacer la nuestra, yo hago lo mío y el otro que haga lo que quiera. Lo que dice Javier Milei en Argentina. Yo hago lo mío, si aquel quiere hacer algo, bueno, que haga su solución. O sea, se ha perdido, o estos son tan malignos, porque además tienen odio a la humanidad, tienen odio a la vida, por eso son necrológicos, que han perdido todo sentido de comunidad. Estamos aquí, somos seres individuales, individualistas, sueltos, electrones sueltos en estos átomos, y no hay nada que nos una, según esta filosofía de esta gente. Y esto es lo que hay que combatir, creo yo, de fondo. Pablo, perdona que haya sido tan largo en mi... No, no me digas perdona, porque yo te pido por favor que te extiendas todo lo que quieras, porque precisamente es estas oportunidades como las que tenemos en estas conversaciones que permiten que las personas que nos escuchen puedan de alguna forma resumir, porque fíjate, estamos hablando de una persona como tú que lleva varias décadas de estudio de la economía, de la historia, de los derechos humanos, que has vivido en África, que has vivido genocidios, que has estado en la antigua Yugoslavia, que has trabajado en multinacionales. Todo eso queremos absorberlo como esponjas, entonces yo te agradezco infinitamente, Ariel, tu paciencia y tu generosidad. Sí que te quería decir que uno de los problemas que yo veo para este plan supremacista de este Israel sionista es que cuenta con el apoyo prácticamente incondicional de 600 millones de cristianos evangélicos alrededor del mundo, que de forma absolutamente incomprensible siguen pensando que es el pueblo, que apoyan que Israel es el pueblo elegido y que al final van a caer en cuenta de que el Mesías es Jesús. Pero claro, todo eso antes pasando por un Armagedón y por básicamente animalizar y demonizar a cualquiera que se oponga a estos planes de esta extirpe superior supremacista. Y a mí eso me parece una parte peligrosísima, porque de hecho el sionismo en Estados Unidos, evangélico, cristiano evangélico,
pues tiene unos tentáculos brutales, y estos lobbies sionistas y todas estas manejos de la economía mundial en base a estas bancas, a Hollywood, a todas estas medios de comunicación, a la Big Pharma, a las grandes empresas, a todos estos desarrolladores tecnológicos que tenemos, que comulgan con esa ideología absolutamente absurda de que haya una parte de la humanidad que se considere el pueblo elegido, que esa excepcionalidad les autorice para llevar a cabo un genocidio, una ocupación de 70 años y prácticamente dominar a cualquier pueblo que se les atraviese. Me parece una cosa incomprensible. ¿Cómo ves tú este fenómeno del pueblo elegido, de la excepcionalidad, de la supremacía blanca, en un contexto en el que curiosamente estamos mejor comunicados que nunca, en el que el sur global, Latinoamérica y África y parte de Asia a la cabeza, están diciendo no, basta, en el que las guerras coloniales francesas se reavivan hoy en día, sacudiéndose un imperio francés que ha mantenido a 14 países como los más pobres del mundo desde hace décadas, y en el cual básicamente las personas que están en sus casas en este momento con un teléfono pasan a ser informadores, pasan a ser periodistas. Vemos por todo el mundo el ejemplo de ciudadanos que nos están radiando en vivo y en directo con toda y absoluto certeza y valor situaciones que hace unos años eran innombrables, posiblemente genocidios que sucedieron, el mismo de Ruanda. Fíjate, las imágenes que nos llegaban eran bastante limitadas, pero antes de eso, ¿cuántas veces la humanidad pasó por cosas horrorosas en las que no nos enterábamos, en las que simplemente teníamos que leer los medios de comunicación que teníamos a nuestro alcance, que eran muy pocos? Pero hoy en día este fenómeno ha cambiado. Canales como el tuyo, que nos ilustran en temas de geopolítica, pues son un buen ejemplo. Cuéntame, ¿cómo crees tú que podemos realmente los ciudadanos hoy en día absorber todo esto que estamos viendo sin caer en el desánimo, en la depresión, sin que toda esta información realmente nos lleve a decir, ¿y yo qué puedo hacer? Porque cuando el pueblo elegido resulta que es también el que maneja básicamente la economía del imperio norteamericano, las comunicaciones en el mundo, y tiene intereses militares pues en Europa, por todas partes, en Latinoamérica, pues estamos ante un poder muy grande. Entonces, ¿qué podemos los ciudadanos del común hacer para que esa narrativa no triunfe? Wow, querido Pablo, yo tengo aquí un té, creo que tendría que hacer 2 tés más para comentar esto, y contigo es fácil porque podemos estar horas hablando de todo esto. Dale, espero que sean muchas las veces claro que hablemos que sí, claro que en sí. tu canal y en el mío. Pero sí. me voy al inicio, como buen cartesiano, me voy al inicio como tú lo has presentado. Tú has hablado has hecho alusión a las cosmovisiones religiosas de estos pueblos. En este caso has hablado del pueblo elegido, el judaísmo. Y a mí me alegra que tú lo hagas porque también los intelectuales en las últimas décadas, casualmente la mayoría de ellos judíos, y quiero aclarar una cosa, porque tú me conoces, pero seguramente o probablemente tus seguidores no me conozcan. Yo no soy creyente, pero tengo una hija judía, o sea que lo mío de antisemitismo, nada. Hago análisis puros y en lo que hace el judaísmo los conozco porque estuve dentro de una familia, conozco las sinagogas, he estado en ceremonias, en templos, he hablado con decenas de rabinos, y tanto de América Latina como de Francia. Y conozco bien cómo piensan, y sobre todo cómo piensan cuando están en familia, entre ellos, en las ceremonias esas tan importantes en las que ellos conmemoran diferentes momentos importantes de su historia. Entonces, pero vuelvo entonces a lo inicial. Y es que intelectuales y muy importantes franceses nos han acostumbrado a pensar que la historia de la humanidad o que el mundo se mueve pura y exclusivamente por intereses económicos. Es decir, si hay dinero en el medio, si las empresas ganan o pierden y demás. Y esto es cierto, pero es parcialmente cierto. Los poderosos de verdad, y aquí hacías alusión a mi experiencia, a mi pasaje por grandes empresas,
no porque yo fuera alguien de poder ni alguien importante, pero me ha tocado estar por los cargos que he ocupado en grandes multinacionales, me ha tocado estar en los lugares donde se toman decisiones importantes y estratégicas. Y las personas de poder de verdad no hablan tanto de cuánto van a ganar o cuánto van a perder. Porque esas personas de verdad, esas personas de poder de verdad, se creen, además de que les gusta ganar dinero y consolidarlo y aumentarlo desde ya, se creen llamadas a cumplir una misión histórica, se creen portadores de una iluminación, por eso es que ellos creen que han sido designados para ser tan poderosos, tanto dinero, miles y miles de millones de dinero, poder sobre miles, cientos de miles de personas dependen de esas personas, y sentados en esa cúspide, se convencen de que lo de ellos es mucho más que el dinero, porque ya tienen demasiado dinero y saben perfectamente, son personas muy inteligentes, que no les va a cambiar mucho el tener tanto dinero, que en cambio se creen llamados a cumplir una misión. Y eso es allí donde entran factores religiosos, factores, ya digo, culturales, ideológicos. Por eso es que muchas veces algunas de esas personas participan en la masonería, participan en clubes, participan en religiones, en sesiones de diferente espiritualidad. Y tú dices, ¿qué hace esta persona que tiene tanto poder haciendo un curso de algo o reunido con unas determinadas personas en la India, en el altiplano, o ponle donde quiera, en el lugar más insólito? Llegan en sus jet privados y demás. Porque tienen algo que ver con la cosmovisión. Y es allí donde empieza lo peligroso. Y es allí donde empieza lo peligroso porque en el caso de los que mueven realmente el mundo, es decir, los bancos, los medios de comunicación y las grandes empresas, tienen que ver con la colectividad judía. Y aunque muchos de ellos se digan y son ateos, es decir, no siguen, no son religiosos practicantes, igual de todas maneras la miran con respeto, ¿no? Y contribuyen igual al Estado de Israel, hacen donaciones, ayudan a la sinagoga que los viene a ver, al rabino, y cumplen con los rituales, a pesar de que sean ateos. Pero es allí donde empieza la cosmovisión, y esto de ser el pueblo elegido. Porque se los dijo la Biblia, querido Pablo, es que está en la Biblia, y podemos leerlo, trabajo la Biblia permanentemente. Les dijo, eres el pueblo elegido, les dijo Yahvé, su Dios, el de ellos, les dijo que son el pueblo elegido, también les dijo que les prometió la tierra de Palestina, les prometió esa tierra. Es el acto notarial que tiene esta colectividad, es la Biblia que Yahvé se los dijo en el Deuteronomio, en el Génesis, en Josué, en todos los libros del Antiguo Testamento. Su Dios les dijo que ellos son el pueblo elegido. El pueblo elegido. Y cuando dice alguien que Dios dijo que yo soy el pueblo elegido y que soy la raza superior, porque son racistas. Ellos dicen, promueven leyes antirracistas, antidiscriminación, pero son esencialmente ellos los verdaderos racistas. Además lo dicen, soy el pueblo elegido, y dicen, como les dijo Dios, tienes que estar a la cabeza y no a la cola, tienes que gobernar al resto de las naciones, el resto de las naciones deberán ser tus esclavos, etcétera. Todas estas cosas que dicen ahora los líderes de Israel, lo dicen públicamente, lo dicen siempre, pero ahora mucha gente nos estamos enterando, no yo porque los sigo desde hace años, lo dicen públicamente, estamos llamados a gobernar el mundo. Y allí viene esto de la Agenda 2030, el foro de Davos, la ONU, donde dice tenemos que hacer una gobernanza mundial. Y uno dice, bueno, sí, muy bien, pues interesante, ¿por qué no? ¿Y quién va a gobernar? Es la pregunta que sigue. Nosotros somos los que vamos a gobernar. Es más, Jacques Attali, uno de los intelectuales más importantes de esto, ha dicho que la capital del mundo, cuando haya gobierno mundial, debería ser Jerusalén. Bueno, en fin, esto es lo que esta gente promueve, pero estos intelectuales nos han acostumbrado, como decía, a pensar que el mundo se mueve exclusivamente por intereses económicos y que las guerras se hacen por intereses económicos.
Y aquí vengo a mi experiencia como director de una de las grandes multinacionales del mundo. Las guerras no se hacen por intereses económicos siempre. Las guerras modernas no se hacen ni siquiera para ser ganadas. Repito, las guerras modernas no se hacen para ser ganadas. Las guerras modernas se hacen para producir caos, para producir disrupción política e institucional, para promover enfrentamientos, ingobernanza, que permita la gobernanza de una minoría mundial. Porque recordemos, judíos en el mundo hay 15 millones. 15 millones en todo el mundo. Y sionistas salvajes como estos son 7. Pero somos 8.000 millones. ¿Cómo puede ser que 7 millones tengan poder para gobernar y pretendan además constituirse en la gobernanza mundial? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nos hayamos dejado colonizar culturalmente? Tener tanto miedo, les tenemos miedo. ¿Sabes cuántas? Yo no sé si a ti te sucede, pero cuántas personas me escriben diciendo, ten cuidado con lo que dices, ten cuidado. ¿Y cuidado de qué? Además son cobardes, encima son cobardes, porque alguien que masacra a niños y mujeres es cobarde, y lo hace desde el aire, porque después veremos esto del ejército más poderoso que es el de Israel, los sacaron a patadas del Líbano los libaneses, los Hezbollah en el 2006, y hoy los están masacrando allí en tierra, en la propia Gaza, unos jóvenes, unos chicos con Kalashnikov y casi que descalzos, mientras ellos van con todo Robocop, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que hay que demistificar, hay que cambiar y sobre todo no tenerles miedo. Y combatirlos también en su propia tierra, en su propio terreno. ¿Cómo tú me vas a decir que tienes derecho a ocupar Palestina, que es la tierra de otros que están allí hace miles de años, porque te lo dijo la Biblia, y que como Dios te la dio a ti, tú tienes derecho a robar? No, no tienes derecho a robar y los tenemos que correr con eso. Entonces, cuando tú les dices eso, aparece el único argumento, que es... tú eres un antisemita, te pareces a Hitler, eres un farsante, epítetos descalificativos. ¿Por qué, Pablo? Porque no tienen argumentos, no los tienen y tenemos que dar esa batalla cultural. Entonces, que las grandes empresas son poderosas y dominan y de alguna... También lo hacen, y esto debo decírtelo también como experiencia propia, porque se lo permitimos, son extremadamente frágiles. Y estos poderosos del mundo son extremadamente frágiles, más allá de todo el poder y la parafernalia que los rodea. Porque, entre otras cosas, tienen un miedo terrible a perder sus privilegios, a perder lo que tienen. Y saben que son pocos y que no tienen razón. Entonces, con muchísima más razón debemos animarnos a enfrentarlos. No, yo estoy contigo totalmente. El verdadero poder permanece oculto y no rinde cuentas a nadie. Por eso no son siempre los presidentes de los gobiernos ni los multimillonarios que vemos en las portadas de la revista Forbes los que realmente manejan el mundo. Y lo más fácil es que te llamen a ti loco o que te digan que lo tuyo es una teoría de la conspiración cuando hablas de esos poderes que están por encima de los países. Porque si vemos simplemente el hecho de multinacionales, hay multinacionales que son pues básicamente mucho más potentes que racimos enteros de países. Cuando vemos, por ejemplo, la moneda de mayor intercambio y de reserva en el mundo, que sigue siendo el dólar, nos guste o no nos guste, básicamente la capacidad que tiene Estados Unidos de producir dinero de la nada, y que la gente lo use, es la potencia del dólar, pero es que esa potencia de ese dólar está respaldado en guerras, básicamente en muertos. Recordemos que en 1912 se crea la Reserva Federal, básicamente fue un golpe de estado a Woodrow Wilson, y la Reserva Federal es un banco privado que de allí en adelante empieza a imprimir dinero y a alquilárselo a los americanos. ¿Y con qué iban a pagar esos servicios de la Reserva Federal? Pues con la creación de la recaudación de impuestos, que hasta entonces no se pagaba en Estados Unidos. Es decir, un banco privado, un grupo de banqueros se adueñan de la impresión de la moneda de los Estados Unidos. Con ellos se empiezan a crear los bancos centrales y se crea la capacidad de manejar la economía, las inflaciones, los ciclos económicos que permiten que junto a esa presencia militar con más de 800 bases en el mundo entero y con guerras luchadas en otros territorios al otro lado del mar, pues Estados Unidos consolida esa hegemonía brutal que tiene hasta el momento. Pero seguimos pensando en que el ciudadano común piensa que el dinero hay que ganarlo o hay que pedirlo prestado
¿no? Algunos pocos también piensan que se puede robar, como algunos políticos corruptos y eso. Pero básicamente esta gente lo que hizo fue, pues, otra vía alternativa. El dinero se puede crear y se puede crear de lo nada. Y tú vas y pides, fíjate que la fracción que tiene que tener un banco, por ejemplo, para respaldar el dinero que mueve, es apenas del 1%. Estaban peleando ahora aquí para que fuera del 2%, imagínate el 1%. Si toda la gente que tiene dinero en un banco en un momento dado se presenta, no hay dinero para eso. Tú vas a pedir una hipoteca y te dan un dinero que no existe, pero que un señor en un teclado pone que sí existe y te lo prestan y tú sí lo devuelves con 20 años de trabajo de tu día a día y de ir a hacer una labor. Bueno, toda esta estafa que es la economía mundial, que mantiene un sistema de deuda eterna en los países, Estados Unidos a la cabeza, que permite que las multinacionales se conviertan en estados y son además estados totalitarios, porque ya me dirás que puede haber más dictatorial que una multinacional que hace sus propias reglas. Es más, hacen que las leyes de los países las protejan, como cuando en Estados Unidos se declara a las empresas equivalentes a personas, precisamente para permitir que se financien a los partidos políticos sin límite por una libertad de pensamiento que lo que hace es quitarle todo freno a la financiación de campañas y al lobby que hacen estas campañas, estas empresas sobre las campañas de los congresistas y de los políticos norteamericanos y de los presidentes. Entonces, esta verdadera guerra, que es la guerra económica, que aparece descaradamente ya en la época de los 70, cuando Nixon saca el dólar del patrón oro y lo convierte en una moneda fiduciaria, pues funciona todo en base a la confianza del desarrollo de la economía de Estados Unidos y a la confianza que la gente tenga en las instituciones. Pero lo más curioso de lo que yo te escucho decir una y otra vez en tus análisis es esa pata que nos falta a veces en el análisis geopolítico, y es la parte de la psicología humana, de que todos estos son conceptos que tenemos en la mente, que si tú no aceptas el valor del dólar y todos no lo aceptáramos, solamente pasaría a ser un papel. Que si no tuviéramos el concepto de una marca, de una imagen, de un partido político, de una secta, de una religión, de una secta, dejaría de ser, dejaría de existir. Son todas concepciones ideológicas, está todo en nuestra cabeza. Sin embargo, el relato que nos han implantado es de tal potencia, y desde que nacemos y nos ha permeado de tal manera, que la gente suele abstenerse, suele quedarse inmóvil, sin hacer nada. Veo como el pensamiento crítico desaparece a velocidades impresionantes en nuestras sociedades, a pesar del esfuerzo de informadores como tú, a pesar del esfuerzo pedagógico que hacen tantas personas que no están de acuerdo con que haya una opinión única o que haya un totalitarismo que permita la ingeniería social que estamos viviendo en este momento. ¿Cuál es, según tú, la respuesta que podríamos dar, por ejemplo, personas tan irrelevantes como podemos ser los creadores de contenidos hoy en día, cuando sabemos que encima estas redes son propiedades de ellos y van a desaparecer, que posiblemente tu canal y el mío dentro de 1 año, 2 años no aparezcan? A mí ya me llegó de Google un aviso diciendo que a partir de este momento los contenidos iban a ser evaluados por ellos en cuanto a qué contenidos son los contenidos adecuados. Precisamente a partir del genocidio palestino apareció ese aviso de Google. Entonces, nos queda una pequeña ventana seguramente de comunicación de libertad de expresión autocensurada, como podemos apreciarlo por la forma en la que estamos hablando, pero esa pequeña ventana se va a acabar también. ¿Y después qué? ¿Después qué, Ariel? Qué importante lo que dices, Pablo, porque se resume en una batalla cultural. Porque decíamos hace un rato que no siempre la historia de la humanidad fue con este salvajismo, con este espíritu de venganza y de odio hacia el resto, porque esto que estos rabinos y estos líderes allí en Israel y su población dicen es el odio que le tienen a la humanidad, ya no es a los palestinos, porque recordemos que el judaísmo odia más a la cristiandad que al Islam. Su odio principal, su rencor principal es con la cristiandad, y van por la cristiandad. Quedó demostrado en el Concilio Vaticano II, allí en 1963-65. Pero por eso digo, la batalla es cultural, y si bien seguramente a ti te sucede en tu canal, mucha gente te dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Mucha gente está deseando, esperando que se organice algo y que pase algo, que puede ser, yo no lo descarto y siempre puede ocurrir
y un compatriota tuyo escribió un libro de un coronel retirado allí, olvidado en París, que en 1914 le dijeron que estallaba la Primera Guerra Mundial y dijo el coronel, que nadie le escribía, dijo, al fin pasa algo en este continente de mierda, ¿te acuerdas? Esa expresión me pareció genial. Bueno, sí. Estamos en una calma bastante tranquila y bueno, y empiezan a pasar cosas y todos esperamos que algo pase. En todo caso, creo que lo que hacemos tú y muchas personas como tú y yo allí en un rinconcito es esta batalla cultural contra estas ideas establecidas que los grandes medios de comunicación no la transmiten, no educan, no forman, y es más, en las universidades estos intelectuales que yo decía nos han acostumbrado a pensar de una determinada manera que concuerda con lo que a ellos les interesa. Concuerda con lo que a ellos les interesa. Y tú hablabas de cómo manejan el dinero y cómo a través del dinero manejan a las personas, las hipotecas de las personas que trabajan toda su vida, pero también a los países, la deuda externa en América Latina. América Latina la tienen, y Colombia incluida, también fue víctima allá por el 1800 de la banca Baring de Inglaterra, con los famosos empréstitos. Allá por 1810, en el caso de Argentina estuvo 100 años para pagarlo. 100 años estuvo Argentina para pagar el empréstito Baring, banco inglés, que le prestaron generosamente, de los cuales, no sé si eran 60.000 libras, no recuerdo cuál era la cifra, llegaron a la Argentina en realidad menos de 30, porque el resto era comisiones, intereses, sellados, gasto de abogados, todo eso quedó allá. Pero yo te presté 60, pero ¿cómo si llegaron 30? Sí, pero bueno, más la corrupción de los políticos patriotas que en aquella época ya empezaron a hacer de las suyas. El manejo del dinero es el manejo porque han financiarizado la economía mundial, la han financiarizado, ahora lo vemos, pero porque, mira aquí, lo dice la Biblia, Deuteronomio 28, no aburro con esto, pero es importante. ¿Qué les dijo Yahvé al pueblo elegido? Prestarás a las naciones y tú no tendrás que tomar prestado. Prestarás a las naciones. Y habla del Deuteronomio, Deuteronomio 28, a quienes les interese enterarse. Dios, su Dios, les dijo que deberás dominar a las naciones a través del empréstito, del préstamo. Y desde entonces, recordemos que para la cristiandad la usura era un pecado, es un pecado. La usura, el prestar dinero a interés es un pecado. Por eso, Toda la Edad Media. ¿Y quiénes cumplían ese rol? Los judíos, porque ellos lo tenían autorizado. Ellos decían, nosotros estamos autorizados, Dios nos dijo que podemos hacerlo. Hay que dar esta batalla ideológica, hay que ir al hueso de la cosa, al fondo de la cosa. Porque si no, uno se queda en la superficie y te ganan siempre ellos. Señores, ustedes han sido usureros toda la vida y creen que tienen que dominar, porque acá dice, dominarás a las naciones a través del préstamo. Lo dice la Biblia, hay que leerla nada más, hay que preguntarle. Por eso yo tengo un cura amigo muy querido y varios obispos, donde siempre les digo, che, ¿por qué ustedes en la misa no leen estas partes? Ustedes siempre leen las partes, el amor, hay que dar la mejilla, la otra. ¿Por qué no leen? ¿Por qué no dan la lucha cultural? Porque hay que darles una lucha cultural. Y entonces allí aparece siempre la figura de Juan XXIII y el Concilio Vaticano II. Y entonces aparecen justamente lo que tú decías en tu punteo anterior, los 80, 100 millones de evangelistas, cristianos evangelistas, que son fanáticos prosionistas, porque tienen una idea del Mesías y demás. Ya después lo hablaremos si tú quieres. Pero si no damos esta batalla ideológica, hay que ir al fondo. Muchas personas se aburren con estos temas y demás. Pero bueno, o se enteran o confían en nosotros, que es así. Hay que dar esa batalla ideológica porque tienen dominadas a las personas, como tú decías, para pagar la hipoteca. Imagínate un matrimonio que hoy tiene, tú y yo ya pasamos esa etapa, que tiene, no sé, 40 años, que tiene un hijo y que le gustaría, que tiene menos, que tiene 35 años, que tiene un hijo, que le gustaría tener un segundo hijo, y dice, bueno, pero tengo 28, 30 años por delante para pagar una hipoteca, estoy hasta acá para que no me despidan, para que poder seguir trabajando, poder pagar la hipoteca. Los temas económicos son la principal causa de divorcio en las sociedades occidentales.
Porque claro, la gente vive angustiada, el 1000 eurista europeo, el 1000 eurista europeo. ¿Cómo hace para comprarse un apartamento? ¿Cómo hace para vivir dignamente? No cosas raras, dignamente. Es imposible. Entonces tienen agarrada a la sociedad domesticada. Cuidado, no digas nada porque te pueden despedir, echar de tu trabajo. No digas nada porque la alcaldía puede que no te pague algún beneficio. Y te van dando los beneficios como limosnas, ¿verdad? Tienes una sanidad pública bastante caída en Europa, conozco bien Europa, la famosa sanidad pública en Francia, ya no es lo que era. Y por otro lado, a las naciones, como dice aquí, la Biblia se los dijo, hay que leerla, dominarás a las naciones con el préstamo. Allí tienes Argentina endeudada hasta acá, bueno, todos los países latinoamericanos, y aquel que dice no voy a pagar empieza a ser un demonio, condenable, lo acusan de corrupción, lo acusan de violar niños, de cualquier cosa, demonizan, porque además mueven los medios de comunicación, y las personas adormecidas en su pasividad y en su temor, los ciudadanos, creen lo que le diga la televisión o lo que le diga algún periodista comprado, generalmente comprado. Ahora, ¿que el dólar es un arma de destrucción masiva? Sí, el dólar es la principal arma de destrucción masiva en manos de los Estados Unidos. Su famoso ejército, esos 850.000 millones de dólares que destina Estados Unidos al presupuesto militar, también es un mito. Si quieres, es un terreno en el que conozco bien, he trabajado casi toda mi vida en ese sector, conozco muy bien, es parte de un mito. Pero bueno, en todo caso es una cifra inmensa, 850.000, 75.000 millones el año pasado, es más que todo el mundo junto, reunido, etcétera, pero en realidad todo ese poder militar está al servicio del dólar. Cuidado que no me quiten en los negocios del petróleo, de la negociación del intercambio comercial del petróleo, el petrodólar. Todo el sistema militar está en base a proteger el negocio del dólar. Por eso que los BRICS y países de aquel lado empiecen a negociar comercialmente en sus propias monedas, sea cual sea, la rusa, la china, la brasilera, la de Arabia Saudita o la iraní o la que sea, es un riesgo muy grande para los Estados Unidos. También todavía es marginal en términos de intercambio comercial, pero es una amenaza para el futuro. En todo caso, Pablo, si nos ponemos a filosofar tú y yo, llegaremos a la conclusión que nos tienen dominados a las poblaciones del mundo en base al miedo, en base a que somos los más poderosos, a que somos los más temerarios. Cuidado con nosotros, si haces algo te doy un garrotazo. Entonces allí tienes a los políticos latinoamericanos, todos sometidos, teniendo miedo a que no les digan algo, que no los critiquen, que las encuestas no le den mal, que alguien no se enoje con ellos, tratando de ser agradables y complacientes con la Embajada de Estados Unidos, con la británica, con la CIA, con la DEA, con los representantes de cada uno de ellos, todos temerosos. Y en realidad, y yo aquí concluyo esta parte, lo que ha demostrado la plan pandemia en adelante, la guerra de Ucrania y esta locura, este genocidio en directo, es que se han pasado límites. Nos han asustado mucho durante esos 2 años en que estuvimos encerrados, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que una parte de todo eso fuimos víctimas de manipulación. No entro en detalles, pero sabemos que esas cosas, algo raro hubo y está habiendo. Con lo de Rusia lo mismo, finalmente los rusos eran los malos, había que invadirlos, matarlos, le vamos a ganar y la guerra está perdida. Esto del genocidio, tiene derecho a defenderse, bueno, pero está matando niños. Está habiendo como un cambio. Y por otro lado, grandes potencias como Rusia y China ya han pasado, en el caso de China, se ha sobrepuesto al siglo de la infamia, ese siglo que empezó con la guerra del opio en 1850 y terminó ahora. China ya no es la China, la dócil China a la que íbamos a implantarle fábricas y poníamos las condiciones las empresas multinacionales. Y la Rusia ya no es la Rusia de Yeltsin, que estaba de rodillas pidiendo por favor que le dieran alguna limosna al Banco Mundial y los oligarcas reinaban. Es la Rusia de Putin. Yo, una vez más, así como no soy antisemita,
tampoco soy prorruso, prochino, estoy haciendo un análisis. Entonces el mundo ha cambiado. Ni comunista, que mucha gente estará oyéndonos hablar y pensará que son Claro. dos comunistas, ¿no? Porque qué fácil ese relato. Exactamente, no es nuestro caso de ninguna manera. Estamos haciendo análisis. Análisis, creo yo, profundos. Entonces, este mundo ya está cambiando. Yo lo que espero es ver el cambio de verdad. Tampoco soy idealista, no creo que después de esto vendrá la felicidad eterna, amor y paz y nada más. Será difícil, será duro sacarse de encima esta ideología, esta cosmovisión que los anglo-sionistas han establecido, y como tú decías, han establecido como una marca de fuego en la piel, la tenemos marcada. El hombre es malo con el hombre, y cada uno lucha por sus intereses individuales, y no le tiene que importar lo que haga el otro. Nunca fue así, nunca fue así. Y como no fue así, y porque no fue así, es que salimos de la sabana africana hace 60.000 años, porque pudimos ser cooperativos. Si hubiéramos funcionado de esa manera, individualista, egoístamente, narcisistamente, nihilistamente, todavía estaríamos en los árboles allí en el medio del África. Y pudimos salir de allí, construir sociedades, culturas, hacer todo lo que hemos hecho, con todas las cosas, contradicciones y zonas negras y grises que han habido, porque hemos sido capaces de cooperar. Pero esta gente, los anglosionistas, no quieren cooperar. Ellos quieren comérsela toda la torta, ellos solos. Y no solamente en términos económicos, por eso decía que no es solamente económico. Quieren dominarnos, quieren ser esta cosa supremacista que tú decías. Somos el pueblo elegido. Lo dice nuevamente la Biblia y están convencidos y lo repiten todos los días. Somos el pueblo de la luz, lo dijo Netanyahu el otro día. Lo repite Miguel Ahí también, ¿eh? Somos el pueblo de la luz. Todos los demás viven en las tinieblas, somos el pueblo elegido y todos los demás son subhumanos, lo dijo el ministro de Defensa de Israel. Ellos son subhumanos, subhumanos. Imagínate, ni Hitler se atrevió a tanto, ni Hitler. Ellos se atreven a tanto porque como además son los dueños de Hollywood, de los medios de comunicación, del País, de España, de Le Monde en Francia, de La República en Italia, de todos los medios de comunicación. De la revista Semana en Colombia. De Clarín en Argentina, el Mercurio en Chile, o Globo allí en México, bueno, no recuerdo, pero es muy importante. Son ellos. Tú haces desenriedas, porque ellos lo arman todo muy entramado y confuso, desenriedas el entramado empresarial y arriba están los Rothschild, líder de la colectividad judía mundial y promotores principales del gobierno mundial, de la Agenda 2030. Sí. Está Soros también, pero Soros es de menor calidad porque no tiene tanto dinero. Pero están los Rothschild. Y de allí bajan las agencias de prensa, los medios de prensa, los periodistas, y todos los días dicen, no, porque esto sigue así. Y nosotros escuchábamos, el mundo es un salvaje, tenemos que individualizar, son todos corruptos. Esto de que todo el mundo es corrupto y que América Latina es ingobernable, todos corruptos. Petro es corrupto. Álvaro Uribe no, era una buena persona, una buena gente, un buen muchacho. Él y su hermano, buena gente. Castillo en Perú. Y aquel que dice algo diferente, al día siguiente le aparece una portada en el periódico diciendo que su hijo, su hermano, él robó. Y si no, dejan la duda. Y la gente dice, sí, todos corruptos, todos corruptos. Y entonces no le da confianza a que gobierne nadie, y cuando nadie gobierna, los que gobiernan son los poderosos, porque el mundo alguien lo gobierna. Pablo, perdona tanta digresión. Perdona, por favor, cada vez que dices perdona me da vergüenza a mí, por favor. Te voy a decir una cosa, el que no nos crea, a ti y a mí, Ariel, puede ir a leerse Tragedy and Hope, Tragedia y Esperanza de Carol Quickly, el historiador norteamericano, porque ese señor que fue catedrático y uno de los historiadores más importantes de los Estados Unidos, que fue asesor de varios presidentes, que fue profesor en muchas de las universidades de la Ivy League, o sea, una de las personas más reconocidas del mundo anglosajón, escribió un libro que se llama Tragedia y Esperanza. Este señor no es un señor que tenga un canal alternativo, ni que no, él es de allá, de ese lado anglosajón. Y ese señor escribe un libro que se llama Tragedia y Esperanza, después de haber escrito libros espectaculares y de haberlo conseguido todo. Él quiere establecer como
el hito en su vida, que es ese libro Tragedia y Esperanza. Y ahí lo cuenta todo. Ahí cuenta el terrorismo de Estado anglosajón, cómo surge el imperio británico, el imperio norteamericano, el manejo mediático, los ataques de falsa bandera, las operaciones Gladius, el terrorismo hecho por la OTAN en Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Ese libro hay que leerlo. Hay un problema, ese libro son 1300 páginas, está escrito por un señor que es un historiador, que es un científico. Entonces él recoge ahí básicamente cables diplomáticos, reuniones, nombres, fechas, eso es inleíble. Y hay un tipo que se llama Joe Plummer, que escribe un resumen de ese libro en 120 páginas que se leen así y que también lo hay en español. Y ese libro se llama Tragedia y Esperanza 101. Eso es de lectura obligatoria, porque eso es leer el resumen de el libro de Carroll Quigley. Y el libro de Carroll Quigley es la versión anglosajona de lo que estaban haciendo. ¿Qué pasa con Carroll Quigley? Cuando Carroll Quigley decide escribir ese libro es porque él quiere escribir como el Quijote, quiere escribir el libro más maravilloso de su vida, ¿no? Y él se va muy orgulloso, y él tenía, recordemos, acceso al Pentágono, a la Biblioteca Nacional, a todas las instituciones en Washington, a todas las bibliotecas de las universidades, a documentos diplomáticos secretos, etcétera, etcétera. Él tenía toda la documentación, recoge, porque su objetivo era mostrar cómo la cultura anglosajona llegó a dominar el mundo. Él habla de Cecil Rhodes, habla de las minas de diamantes en Sudáfrica, de cómo se hacen las guerras coloniales, habla de una cantidad de cosas, pero muestra también los trucos sucios, los crímenes que tienen que cometer el Estado, el imperio anglosajón, para convertirse en lo que es él y los que le rodean, que según él es la superioridad de la raza anglosajona alrededor del mundo. Y él se siente tan orgulloso de eso que quiere vender eso al mundo y quiere mostrarlo, y por eso decide escribir ese libro. Lógicamente, cuando este hombre llega con ese libro a donde el presidente de Estados Unidos y al Congreso, entonces le dicen, pero ¿para dónde vas con eso? O sea, ¿cómo se te ocurre contar esas cosas, que son nuestras cosas secretas? ¿Cómo se te ocurre? Entonces le queman el libro, se lo esconden, lo tratan de loco, lo sacan, lo quitan. Es un libro ultra censurado y todo eso. Pero es la realidad. Y yo los invito a que lean ese libro. Porque ese libro no lo escribe un periodista alternativo, no lo escribe un señor que tenga un canal de YouTube y está hablando de teorías de la conspiración. Lo escribe el asesor de múltiples presidentes norteamericanos y alguien que estaba orgulloso de la supremacía anglosajona en el mundo, y cuenta todo lo que hace. ¿Tú te has leído el resumen de Joe Plummer? Ya vuelvo, ¿eh? Es buenísimo, es muy cortito, se puede leer en un fin de semana, gente, léanlo, porque es un libro que les va a aclarar muchísimo. Yo creo que lo de la supremacía anglosajona y sionista en este momento... Creo que lo tengo entero. Ese es el segundo libro de Carroll Quigley, el establecimiento Exacto. anglosajón, sí. Se publicó después de muerto, Este libro, ¿no? De Joe Plummer resume ambos. Bien. Sí. El de Joe Plummer resume Tragedy and Hope, Tragedia y Esperanza, y resume el establecimiento angloamericano. Resume ambos libros. Como tú decías, pero es de poner los pelos de punta. Tan tremendo que pidió que se publicara después que él murió, y murió en el año 85, 86, creo. Y cuenta justamente lo que tú... Perdona, creo que es sí. Pero Tragedia y Esperanza sí. No lo he leído. Para los que no nos crean, ¿no? Los que no nos crean, Ariel, sobre el tema anglosajón y sionista, pues que lean ese tipo de cosas para que vean realmente lo que es. Pero yo no les recomiendo que lean los libros de Carroll Quigley, léanse el resumen de Joe Plummer que se compra por Amazon. Joe Plummer se escribe Joeplumer, Joe Plummer, y son 150 páginas o algo así, se lee, y es brutal, y es el resumen de libros de miles de páginas. Además, eso fue un trabajo de 10 años de Joe Plummer, resumiendo todo eso, y ahí está. Y esos libros deberían enseñarlos en todas las cátedras de sociología, de historia, en el planeta entero, porque eso es como si, yo qué sé, como si al señor alemán ese de los bigoticos que hizo lo que hizo con los judíos, le hubieran permitido escribir años antes lo que iba a hacer. Interesante, Pablo, permíteme que lo agregue sobre Carroll Quigley, es que él no era amigo de Corea del Norte, por decir algo, no era un contra, él desde el riñón del poder allí en Washington, es más, confiando en él, formó parte, él era parte de eso.
él explicó que escribía esos libros porque sentía la obligación moral de revelar y de criticar algunos excesos de confianza que se tenía esta gente desde allí. No es desde la crítica negativa, no es un complotista, un conspiracionista, al contrario, él formaba parte de allí, por eso tú dices que tenía acceso a toda la información, y habló desde allí diciendo, me parece que hemos ido demasiado lejos. Desde allí escribe, y claro, uno empieza a leer las cosas que escribe y se sorprende, como tú dices, ¿no? Y él se sentía orgulloso. Él decía, nosotros tenemos la obligación moral de hacer que la cultura anglosajona impere en el mundo entero porque somos superiores. O sea, es un caso clarísimo de supremacía blanca y escrito con toda la minuciosidad del caso. Es una cosa... Pero ya un poco resumiendo, para ir terminando, que no queremos que nos digan luego que somos demasiado extensos, que somos unos youtubers aburridos. Yo coincido totalmente contigo, Ariel, en que las dos formas de dominar a la gente, pues por una parte es el miedo y por otra parte pues el acabar con el pensamiento crítico. El miedo pues nos lo venden hoy todos los días, ya pues, las pandemias, el cambio climático, la guerra nuclear, el terrorismo. Estamos todo el tiempo con miedo, no sabemos lo que va a pasar. Entonces con ese miedo nos paralizan, nos hacen terapias de choque. Nos mandan esta pandemia y inmediatamente todos cedemos nuestras libertades individuales pues por no morir, ¿no? Cedemos todas nuestras libertades porque no queremos que nos ataquen los terroristas y dejamos que nos espíen las redes sociales. Todo este complejo de las tecnológicas, de las plataformas, en esta misma en la que estamos en este momento, por ejemplo, que trafica con nuestros datos, o sea, literalmente, y los venden a las agencias de seguridad y que están estableciendo una ingeniería social que va a permitir el control aún mayor de la humanidad. La ingeniería social en la que básicamente vamos a ir hacia unas monedas digitales de banca central en la que tú no vas a poder manejar ningún recurso si tú no tienes el beneplácito del gobierno, si te has portado mal por tus actitudes, por ese canal de YouTube que tienes tú tan rebelde, Ariel, pues no vas a poder ni comprar el pan, porque no va a haber un dinero con el que lo puedas comprar. Van a ser monedas de banca central digitales. Y si quieres entrar a Internet, tienes que tener una identidad digital obligatoriamente para hacerlo. Es decir, el control total y absoluto de la población, que es una cosa que ya se está haciendo, que lo han hablado en Davos descaradamente. Estamos ante la transhumanización, ante unos procedimientos básicamente eugenésicos, ante unas guerras que sirven para lavar dinero y ante el final del pensamiento crítico tal como lo conocemos, a menos que resistamos y sigamos haciendo una labor pedagógica y la gente que nos escuche se suscriban a estos canales, compartan los contenidos y convirtamos todos estos ejercicios, digamos, todas estas charlas, todas estas conferencias, todas estas entrevistas que hacemos tú y yo, los convertamos todos en ejercicios de resistencia. Entonces, por eso están todos invitados a los comentarios. Por favor, yo les ruego que se suscriban al canal de Ariel, importantísimo. Y Ariel, ya para terminar, me gustaría que me dieras tu visión de una cosa que me parece absurda, y es que el viejo continente dejó de hablar de paz, solo se habla de guerra. Los últimos ejercicios de la OTAN, el Nordic Response, con básicamente 13 miembros de la OTAN en Finlandia, en Suecia y Noruega, con 20.000 unidades, 100 casas, demostrando el poderío que tiene la OTAN en las puertas de Rusia, llamando descaradamente a una retaliación por parte de Rusia. ¿Qué es lo que están esperando? ¿Que tengamos que entrar en la Tercera Guerra Mundial? Están estirando ese estrés sobre la capacidad de la gente de temer para justificar un gasto militar que hace parte de esa maquinaria infernal de la economía basada en la deuda. ¿Cuál es ese juego de guerra en el que un continente que ha habido 2 guerras mundiales ya no puede hablar de paz y solo se habla de guerra? Mira, tocas un tema que para mí es muy sensible, porque yo nací en Uruguay, pero mis padres franceses nos fuimos a vivir a Francia cuando yo era muy, muy pequeño, y allí hice mi colegio, mi universidad, me casé, tuve hijos, trabajé, hice mi vida en Francia. Y estudié en la universidad con algunos de estos profesores que marcaron una época. Y me crié en ese clima de tolerancia, de derechos humanos, de irradiar cultura, de esa París
estoy hablando de los estereotipos, ¿no?, que todos hemos tenido. Pero que yo la viví, me crié allí y mamé esa cultura de derechos humanos, de tolerancia, de paz, de respeto por la vida del otro. En ese esquema me fui con una organización de una ONG humanitaria francesa, me fui a África. O sea, es esa Europa pacifista, de la buena convivencia, etcétera, etcétera. Esa Europa culta, iluminada, en fin, moral, todo lo que se te ocurra como calificativos. Y que cuando estalló la guerra de Ucrania, hace 2 años, en el lapso de 15 días, todo ese relato, toda esa cosmovisión, se vino abajo y se destrozó. Esa Europa que irradiaba, ya digo, convivencia, tolerancia, se derrumbó. Se derrumbó ¿cómo? Con que sus líderes políticos, sus periodistas, sus cadenas de televisión, sus intelectuales, salieron en masa a decir que los rusos eran unos salvajes, que los nazis de Ucrania tenían razón porque tenían derecho a mantener su soberanía, que los rusos eran unos asesinos, que Putin era un demente y que había que ir a la guerra con ellos y había que apoyar a Zelensky, que ya sabemos quién es un mafioso ligado a lo peor de ese país más corrupto del mundo. Ucrania es el país más corrupto del mundo, con la mafia más peligrosa del mundo desde siempre. Ellos y la mafia albanesa son las peores del mundo. Trafican todo les viene bien, todo es negocio para ellos, y desde siempre, es decir, los últimos 30 años. Y que había que hacer la guerra, y teníamos ahí a los verdes alemanes, esto no es solamente de Francia, a los verdes alemanes, el Partido Verde, el partido de político de la protección del medio ambiente, de las ballenas, de la buena convivencia, el paz y amor. Todos íbamos a Berlín allá en los años 80 y estábamos fascinados por ese clima de alegría y de libertad que empezaba ya a nacer, y sobre todo en los años 90. Todo eso se vino abajo en el lapso de 15 días. Es decir, salió, como digo, intelectuales, periodistas, políticos y gran parte de la opinión pública a decir, no, hay que ir a matar a los rusos, poner bombas, armas, destinar más dinero y más dinero, y apoyando esa masacre o ese enfrentamiento en su propio territorio, ¿no es cierto? Y entonces allí, y censurando medios de comunicación, ¿cómo puede ser que RT, Russia Today, la agencia oficial de Rusia, esté censurada y tú en España no lo puedas ver y en Francia no la puedas ver, cuando es una de las agencias más importantes del mundo en cantidad de contenido, en calidad de contenido, y que da la visión del otro? Yo no digo que tenga razón, ni que Putin sea bueno y Pedrito Sánchez sea malo, o Biden malo. Estoy diciendo, creo que hemos llegado a un nivel de desarrollo cultural que podríamos escuchar a todas las partes, o por lo menos de eso se trata la democracia y la libertad, escuchar a todas las partes, y no censurar. Y entonces empezó la censura, por eso tú en tu canal y yo en el mío, y todos nos cuidamos de no decir ciertos términos o dar puntos de vista, porque nos clausuran, nos sancionan, y desaparecemos de la opinión pública. Entonces la censura, la discriminación cultural, la discriminación racial también, todo eso, todos esos enanos fascistas que Europa había enterrado, creíamos todos, allá después de la derrota de 1945 o la victoria aliada del 45, todo eso en realidad era toda una mentira, era todo un engaño, era todo falso, era humo. Por eso para mí, que me he criado allí, que por mis padres y por mi familia italiana, ha sido una decepción, ha sido, te digo, un golpe emocional muy duro en estos años. Mis hijos viven allí y también, pero no era que decíamos que éramos el ejemplo moral del mundo, y resulta ser que de lo único que hablamos, escuchas a los dirigentes políticos, a los periodistas, a los paneles en televisión, los debates en televisión, de lo único que se habla es de bombas. ¿Cuántos vamos a matar? ¿Qué sistema de misiles les vamos a enviar? Los tanques de guerra son los Abrams, son los Leopard, Entonces, y todo el mundo habla de guerras, cuando en realidad la humanidad tendría que hablar de lo que dijimos al principio, hablar de cooperación, de construir, de generar valor, de ir para adelante. Y no, nos están regresando a aquella sabana
de la que salimos de África hace 60.000 años con un taparrabos. Hemos vuelto nos quieren imponer, nos quieren convencer de que tenemos que desarrollar ese instinto primitivo de la venganza, del odio, del enfrentamiento con el otro. Entonces ha sido muy duro, debo decirte, confesarte, querido amigo, esto de aceptar que hay que empezar de nuevo y lo vemos. Seguramente tú en tu canal, mucha gente dice, bueno, pero no es así, los rusos son malos, ahora, y después empezaron con los chinos. Cuidado que los chinos también nos quieren invadir, entonces sancionemos a Huawei, que es la compañía de teléfonos de ellos, sancionemos a TikTok, porque TikTok nos infiltra, Macron diciendo que hay que enviar tropas a luchar contra, o que probablemente haya que ir a luchar con, la ministra de Defensa de España diciendo que hay que pensar en una posible guerra con... ¿Cómo? ¿No aprendimos nada? Entonces ahí me convenzo en que personas como tú y como muchos de nosotros finalmente tenemos razón y les tenemos que dar esta batalla cultural y se la vamos a ganar, entre otras cosas, porque somos más, sobre todo en el sur global. Europa, me debo decir que viendo lo que es mi familia, mis amigos de allí en Francia, me siguen decepcionando, pero en el sur global, tú lo verás en tu hermoso país, en Colombia, en toda la región, hay un espíritu diferente de rebeldía, de contestar, de no aceptar este estado de cosas y de darles la batalla. Es complicado, yo sé que sí, porque ellos dominan Hollywood y Hollywood nos cuenta casualmente, mira qué casual, yo creo que en geopolítica no existen las coincidencias, pero el otro día en la ceremonia del Oscar le dieron el premio a la mejor película extranjera, a algo del silencio, no recuerdo, ¿de qué habla? Una vez más del Holocausto. Qué oportuno. Qué oportuno, casual, ¿no? Claro, bueno, son ellos mismos, ¿no? La colectividad judía es la que domina el negocio, claro, de Hollywood. Entonces, no obstante, yo tengo un mensaje esperanzador, por eso, como tú y como yo, todos los días nos sentamos adelante de este micrófono y hablamos y entrevistamos y estudiamos y aprendemos, leemos estos libros que a veces nos cuesta digerirlos, o la misma Biblia, como tengo aquí al lado, nos cuesta digerirlos, para inspirar a otras personas a la rebeldía pacífica, ¿no? De eso se trata, a la rebeldía pacífica y a no aceptar el discurso único. La humanidad está llamada a vivir mejor, a ser feliz, y no aceptar este discurso necrológico, escatológico, porque ellos, no hemos hablado de ello, pero estos puritanos sionistas, por eso los evangélicos y los sionistas se unen, ellos creen que la felicidad del mundo, la redención del planeta, llegará al cabo de un largo proceso de dolor, de pandemias, de enfrentamientos, de guerras, de catástrofes, de todo esto. Todo lo que está sucediendo, que ellos incentivan, es porque creen que al final vendrá la redención. En el caso de los evangelistas, ellos creen que regresará Jesús para salvar al mundo, y los sionistas creen que vendrá el verdadero Mesías, que no es Jesús, porque ellos nunca lo han reconocido. Y es allí, por eso, amigos evangelistas y amigos católicos, les digo, amigos, siéntense a conversar ustedes, porque usted tiene una contradicción intrínseca. Uno cree que el Mesías ya llegó y que va a regresar, y el otro cree que tendrá que venir el verdadero. Allí en un momento, y con esto termino, una anécdota para darle un toque de humor, un grupo de evangélicos había ido a Israel hace unos años, y en un momento de conversación con Netanyahu, uno de los rabinos que lo acompañaba a Netanyahu dijo, bueno, aquí hay un tema que siempre está flotando, que es el del Mesías. Ustedes creen que va a regresar, le dijo a los evangélicos, y nosotros creemos que ya llegó y va a llegar porque va a ser el primero. ¿Y sabes cómo lo dijo Netanyahu? Siempre muy oportuno. Bueno, allí les preguntaremos, ¿tú eres el que regresa o tú eres el nuevo? Como si esto fuera muy sencillo. Entonces, claro, él no quería perderse la ayuda económica que le dan los evangélicos y política allí en los Estados Unidos, querido Pablo. Claro. Pues gente, todos los que nos hayan escuchado, que hayan aguantado este rato largo en el que hemos estado hablando con Ariel, que se preparen porque vienen muchos más. Ariel, te quiero aquí muchas veces en palabras mayores. Gente, suscríbanse al canal de Ariel, ahí les dejo el link en la descripción del vídeo. Importante este canal, importante. Hecho con cariño, con valor, con inteligencia, por una persona que controla
el mundo de la economía, el mundo de la historia, el mundo de las multinacionales, que ha vivido en África, que ha sido testigo de genocidios y que realmente tiene una visión polivalente y realmente multitudinaria y multisistémica de una realidad. Estamos viviendo en estos momentos de crisis civilizatoria, de genocidios, de insostenibilidad de un sistema capitalista, de una hiperpoblación y de una injusticia totales a nivel global, que yo creo que nos obliga a todos los que estamos en nuestras casas a tener una actitud valiente. Si tienen ustedes hijos, y plantéense cuál va a ser el futuro que van a tener sus hijos, de qué libertades van a gozar. Estamos en manos de globalistas que piensan que el mundo es suyo. Y es más, se sienten el pueblo elegido, se sienten los que son. El resto sobramos. Entonces nuestra actitud, porque somos más, tiene que ser esa, masiva, contundente. Invitamos a esas rebeldías desde el pacifismo, invitamos a ese movimiento, y nuestra palabra y nuestra actitud tiene que ser en base al estudio juicioso. Entonces dedíquenle un poquito de tiempo al estudio, a la lectura. Si ustedes son de los que se conforman con contenidos rápidos en TikTok de unos cuantos segundos, pues sepan que han sido pasto de las llamas de esa despolitización que han vivido nuestras juventudes gracias al neoliberalismo y a una ingeniería social que lo único que ha conseguido es que nos sintamos absolutamente impotentes y tengamos que ser testigos hasta de genocidios. Eso no puede pasar. Ariel, te quiero mandar un abrazo muy fuerte en nombre de todos los colombianos, latinoamericanos que no te conocían, que ahora te conocen. Espero que 1 y 1000 veces vengas a este canal. Te propongo que nuestro próximo tema para tratar sea el genocidio de Ruanda que viviste tú en primera persona, porque es un buen ejemplo de cómo las políticas coloniales, concretamente de las del gobierno belga, pueden llegar a ocasionar realmente situaciones desastrosas. Querido Pablo, muchas gracias por la invitación. Como siempre me he sentido muy a gusto, un placer compartir contigo, con tu audiencia, con tus seguidores. Invitarlos también a que aquellos que todavía no están suscritos a tu canal, que creo que son pocos, lo hagan, te sigan y sobre todo que compartan los contenidos. Hay que informarle a los algoritmos de las redes sociales que cuando ustedes le dan un like o comparten un video o hacen un simple comentario, aunque sea mandar un abrazo, que es cálido para nosotros y es importante, eso provoca en el algoritmo de las redes sociales que digan, que le interesa a algunas personas y se lo muestren a más personas, porque tenemos que ganarles esta batalla cultural, porque ellos son pocos y además tienen miedo, hacen apariencia de mucho poder, pero tienen miedo intrínseco, porque saben que no tienen razón y que encima son abusivos y además que son pocos. Entonces, decirte simplemente muchísimas gracias por la invitación, me he sentido muy a gusto, un placer compartir contigo. A veces un poco uno se va por las ramas y le da esto, es una conversación entre amigos, ¿no? Claro. Mejor. Así que claro que sí, regresaré a tu canal y tú vendrás al mío, porque está muy bien que yo hable y uno expone, porque así me lo has pedido, pero también quiero escucharte a ti, o en realidad quiero que te escuchen en mi canal, mis seguidores y aquellos que puedan llegar a verte, porque tú eres una persona de gran sapiencia, de mucha sensibilidad social, has hecho muchas cosas también en la acción humanitaria internacional, como médico, como persona comprometida con la realidad, con nuestro tiempo, y tienes ideas muy interesantes que me gustaría que las compartas también con mis seguidores. Así que es recíproco este sentimiento de afecto y de admiración y de respeto. Muchísimas gracias, Ariel, y hasta siempre.